Los saluda Ituriel Moctezuma. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta clase número 25 de nuestro ciclo 2025 del Calmecac virtual de la Tenochtitlan. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tercera parte del tema e historia de la peregrinación azteca y la fundación de Tenochtitlan, hoy 21 de julio de 2025, y que corresponde a un día mexica, Uno Agua. Hoy comienza la trecena del agua del mes o veintena mexica Hueytecuilhuitl de este año 13 Casa. Pues bueno, antes de comenzar la clase de hoy, que como ya comenté es la tercera parte del tema o la historia de la peregrinación azteca y la fundación de Tenochtitlan, quisiera aprovechar esta transmisión para hacerles el atento recordatorio a que nos acompañen a los festejos y a las actividades que ya he venido anunciando en nuestras redes de la Tenochtitlan y de la Casa Moctezuma acerca de los festejos y celebraciones por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, que en este año 2025 se celebran, y que el Gobierno de México, junto con la comunidad de la Mexicayotl y la ciudadanía capitalina de la Ciudad de México en general, pues estamos haciendo para que este año 2025, pues todos los mexicanos recordemos nuestra raíz ancestral de Anáhuac y entendamos que a pesar de que somos un país diverso, donde se han conjuntado pues muchos pueblos y culturas del mundo, nuestra raíz es el Anáhuac. Todo lo que llegó hace 500 años son ramificaciones de nuestro gran árbol, de nuestra cultura mexicana, pero nuestra raíz es el Anáhuac. Y dentro de esa raíz anahuaca, pues nuestro estandarte como mexicanos es Tenochtitlan, porque Tenochtitlan fue la última gran tolán del Anáhuac. Fue la síntesis, Tenochtitlan y el pueblo mexica, de 8,000 años de historia del Anáhuac. Durante ese tiempo florecieron grandes culturas y hubo otras grandes ciudades luz o tolán, como lo fue la propia Aztlán, Teotihuacán, Monte Albán, el Tajín, Tula. Entonces, Tenochtitlan para nosotros los mexicanos es motivo de orgullo. Por eso estas fiestas, estas celebraciones que estamos haciendo en compañía de la ciudadanía y del Gobierno de México en conjunto, todo naturalmente con armonía y mutuo respeto, pues son para todos y cada uno de los mexicanos, sin importar su origen, sin importar su clase social, sin importar nada. Todos somos herederos de Tenochtitlan. Nuestro país México tiene a Tenochtitlan y a los mexicas como el sello nacional, no porque los mexicas hayan sido la única cultura antigua, ni porque los mexicas hayan sido la cultura más prominente de la Anáhuac, simplemente porque el mexica representa, encarna el espíritu del pueblo mexicano, que no se deja someter a fuerzas extranjeras, que no se deja avasallar al imperialismo, al colonialismo. Por eso los mexicanos adoptamos a los mexicas como nuestra identidad, porque fue el pueblo que puso la cara, que puso el pecho para evitar que estas tierras fueran colonizadas. Y aunque su propósito no lo logró en 1521, sí lo logró 3 siglos después, en 1821, cuando el pueblo mexica, sus descendientes y todos aquellos novohispanos, futuros mexicanos, que se identificaron con el estandarte del águila y el nopal, como Morelos, como Guerrero, que se autorreconocieron como continuadores de Tenochtitlan y el antiguo imperio mexica, pues liberaron a este país en 1821 para que recobráramos nuestra patria, nuestra libertad, nuestra soberanía, y para que recordáramos que México existe gracias a los mexicas, no existe gracias a
alguien que haya venido de otro continente. Se agradece lo que ha llegado de Europa, de África, de Asia, pero México existe gracias al Anáhuac y a los mexicas, que son sus eternos defensores. Sin los mexicas y sin el Anáhuac, México no existiría. Tan es así que el nombre de nuestro país, México, significa lugar de los mexicas. Sin embargo, también tiene otros dos significados que vamos a comentar justamente en esta clase, para que quede claro que el mexica, el pueblo mexica, es herencia de todos los mexicanos, así como los otros 400 pueblos del antiguo Anáhuac son herencia de todos los mexicanos. Pero estos pueblos fungen diferentes roles y, en este caso, el mexica, al ser la síntesis, el constructor de la última gran Tolán del Anáhuac, pues funge justamente como el pueblo que nos representa como soberanía nacional. Ese justamente es el valor de la mexicanidad, ese es el valor de la mexicayot, porque aunque hay que recordar que nosotros, los mexicanos de hoy en día, en buena parte somos mestizos culturales y que ciertamente pues pertenecemos a la gran comunidad hispana de todos estos pueblos que hablan la lengua del español, en este caso el español mexicano es lo que se habla aquí en México, eso no se niega. Pero así como todos los pueblos del mundo, los países están orgullosos de aquello que no comparten con otros, nosotros los mexicanos estamos orgullosos de la mexicayot porque el antiguo Anáhuac es algo que no compartimos, y es algo que no le debemos a ningún otro pueblo del mundo. Todo lo que es el Anáhuac es mérito directo de nuestros ancestros y ese es el valor justamente de rescatar la raíz. La mexicanidad es hacernos conscientes de que nosotros no venimos de Europa, no venimos de África, no venimos de Asia, venimos del Anáhuac. Y el Anáhuac es algo que los mexicanos debemos estar orgullosos porque es mérito y es obra netamente de nuestros ancestros. Todo lo que sucedió después de la mal llamada conquista de México, ese mestizaje de 5 siglos, mestizaje cultural, desde luego, porque ya he dicho en otro momento, el mestizaje racial no existe, solo existe una raza, es la raza humana, pero el mestizaje cultural, claro que existe, y ese desde hace 500 años se viene dando, y todo lo que el mexicano, desde aquel entonces, porque hay que recordar que mexicano significa mexica en castellano, y hoy en día todos los mexicanos nacidos en México tienen derecho a sentirse parte del pueblo mexica, independientemente de su condición. No es limitativo ser del norte, ser del sur o ser del centro para ser mexica. Recordar que el mexica fue un pueblo que peregrinó y que recorrió y que pisó cada parte, cada punto del actual territorio mexicano durante sus más de casi 1000 años de historia. Entonces, como lo comentaba, pues nosotros, los mexicanos, aunque somos parte de la comunidad hispana, que habla la lengua o el lenguaje español, el lenguaje americano, que es el lenguaje que en este momento yo estoy usando, el español mexicano, tenemos que sentirnos orgullosos de aquello que es nuestra herencia 100% mérito de nuestros ancestros y que no se la debemos a ningún otro país ni a ningún otro continente. Y eso es justamente el Anáhuac. Teotihuacán no se la debemos a Europa. Tenochtitlan no se la debemos a Europa. Chichén Itzá no se la debemos a Europa. El logro de los mayas, el logro de los teotihuacanos, de los toltecas, de los purépechas, de los chichimecas, de los otomíes, de los mexicas, zapotecos y las 400 naciones del antiguo Anáhuac es mérito de nuestros ancestros y no se lo debemos a ningún otro continente, a ninguna otra esfera de influencia de las grandes culturas madres de la antigüedad. Bienvenido todo lo que haya venido de Europa, bienvenido todo lo que haya venido de Asia, de África, de Oceanía, pero nuestra raíz es el Anáhuac. Y por eso insistimos en que nos acompañen, en que acudan a los festejos que se harán este próximo 26 de julio en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Vamos a esperar un momentito porque
Las personas de aquí, donde estoy, son muy festivas. Y pues bueno, nosotros no nos quedamos atrás. Entonces, este próximo 26 de julio, a partir de las 9 de la mañana, comenzarán los festejos por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. El gobierno de México, junto con el gobierno de la Ciudad de México, pues develarán un monumento frente a Palacio Nacional, que es la réplica de la piedra de la fundación, Teocalli de la Guerra Sagrada, o como nosotros en la familia nos gusta llamar, el monumento del Camino al Cielo, que es este monumento que Moctezuma Xocoyotzin develó en el año 1507, con motivo del fuego nuevo que se realizó en ese año, y la corrección y el ajuste calendárico, astronómico y agrícola que el emperador mexica Moctezuma justamente realizó en ese año de 1507. Entonces, todo el día, el 26 de julio, sábado, habrá danza, habrá talleres, habrá actividades, exhibiciones, exposiciones en el Zócalo capitalino. Todo esto es un evento gratuito, elaborado y organizado por la ciudadanía y también, en este caso, por el gobierno federal, que se une al festejo de la Fundación de Tenochtitlan, que ya aquí en la Ciudad de México lleva al menos 40 años realizándose, justamente el 26 de julio, en el Zócalo capitalino, en la Hueyituali, porque para nosotros, los mexicas, nuestra tradición es que Tenochtitlan fue fundada en un momento de paso cenital solar. Como ya he explicado en otras clases, y solamente voy a hablarlo de manera superficial, el escudo del águila sobre el nopal en realidad es la señal divina, como se comenta en las fuentes, pero dicha en manera de metáfora. El águila sobre el nopal en realidad es la metáfora o la alegoría del momento astronómico en el que el Sol se pone justo en el eje cósmico, en el centro de Tenochtitlan. El águila representaba para nuestros ancestros al Sol, pero no al Sol en cualquier momento, sino al Sol en el momento del cenit. El águila es el animal o el ave que más alto puede volar. Entonces, al Sol en el cenit, nuestros ancestros lo representaban con un águila. Y el eje cósmico para los mexicas era representado por el nopal. El nopal es el eje cósmico que representa la raíz de Tenochtitlan, pero que es justamente el tronco o el árbol sagrado que une los planos del inframundo con el plano terrenal y los mundos superiores o supramundos. Ese es el eje cósmico. Cuando el Sol está en el centro del cielo, en el cenit, representa al Sol en el momento original, en el primer momento de la creación de este quinto Sol, cuando el Sol está en el centro o en el corazón del cielo. Y en ese momento, cuando el Sol está en el cenit, en el corazón del cielo, se alinean todos los corazones, el corazón de la tierra, el corazón del inframundo, el corazón de la creación, que es nuestro Señor Huehueteotl. Bueno, esa es la metáfora. Entonces, no dejen de acompañarnos, insisto, a estos festejos que los mexicanos, el pueblo y gobierno, estamos preparando este sábado 26 de julio en el Zócalo capitalino a partir de las 9 de la mañana. Pero hay actividades previas que voy a comentar en este momento. El día jueves 24 de julio, un servidor en compañía del Consejo Mayor del Pueblo Mexica y en compañía de abuelos de tradición y líderes representantes de la Mexicayot, vamos a ofrecer un ciclo de conferencias en el auditorio principal de la Secretaría de los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, o CEPI. Estas conferencias van a empezar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son más de 10 conferencias con la temática mexica, pero tocando temas diversos como la calendárica, como los usos y costumbres. También se hablará acerca de la danza, acerca de la cosmogonía, en fin. Un servidor estará pues dando la conferencia concerniente a la historia de la peregrinación azteca y la fundación de Tenochtitlan, que yo estoy dando justamente en estas 4 clases
que terminan de ser impartidas el próximo domingo. Estamos ahorita en la parte 3. Pero voy a dar esa conferencia en la CEPI, en el auditorio de la CEPI, ya de manera muy resumida. Pero bueno, quien nos quiera acompañar, pues se los voy a agradecer mucho. Me dará gusto verlos allí para que escuchen la conferencia de un servidor que empieza al mediodía, a las 12, pero también para que pues escuchen todas las demás conferencias y pláticas que los demás compañeros y abuelos pues tienen preparados para ustedes. Eso es el día 24 de julio. El día 25 de julio va a comenzar a las 9 de la noche, allí en el Zócalo Capitalino, un ritual de velación para esperar al sol en los trabajos preparativos previos a la gran danza y ceremonia del 26 de julio. Quien quiera acompañarnos a las 9 de la noche en el Zócalo, vamos a estar grupos de la Mexicayot haciendo estos trabajos nocturnos de la Hueytozostli, de una velación astronómica, pero también ritualística. Entonces, eso sería el viernes 25 de julio en la noche, a partir de las 9 de la noche, una velación, una ceremonia nocturna que se prolongará hasta el día siguiente, hasta el amanecer, para esperar la salida del sol, de acuerdo a nuestra continua tradición mexica. Y el día 26, como ya comenté, a partir de las 9 empieza la danza, el ceremonial, el acto oficial de presidencia, auspiciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la jefa de gobierno Clara Brugada, pero previo a esa jornada, a partir de las 9 de la mañana, un servidor está invitando, como lo hacemos desde hace 4 años al menos, a una caminata ceremonial que se hará desde el monumento desde Chapultepec, desde el monumento a Zincalco, que está ahí a las faldas del Cerro de Chapultepec, esta cueva que es sagrada para nuestra tradición y que justamente hoy en esta clase voy a hablar acerca también de esa cueva. Bueno, en punto de las 7 de la mañana del 26 de julio, ahí nos vamos a reunir un grupo de personas venidas de todos estratos sociales y de diferentes organizaciones. Vamos a reunirnos para comenzar una caminata en punto de las 8 de la mañana desde Chapultepec hasta el Zócalo Capitalino. Entonces, cualquier duda, pues en los comentarios déjenme sus inquietudes, esperaré responderlas a la brevedad, pero la cita es a las 7 de la mañana el 26 de julio en la entrada de la cueva del Zincalco, en las faldas del Cerro de Chapultepec, para iniciar una peregrinación, una procesión solemne hacia el Zócalo a partir de las 8 de la mañana. Esta caminata y esta procesión es parte de las tradiciones de la antigua Tenochtitlan. Nuestros ancestros, cuando festejaban la ceremonia de Hueytecuilhuitl, que es la ceremonia de la fundación de Tenochtitlan, hacían una procesión justamente de Chapultepec al Zócalo y de vuelta, representando la marcha en apoyo, en honor y en homenaje a todos los mexicas que fueron asesinados y masacrados por los pueblos hostiles que encontraron a su llegada aquí al Gran Lago de la Luna en el año de 1247, en esa gran batalla de Chapultepec. Esto lo hablaré en la última clase de estas 4 acerca de la peregrinación, de esta batalla de Chapultepec del año 1247, donde los mexicas fueron atacados antes de la fundación de Tenochtitlan. Pues lo hablaremos el siguiente domingo. Pero bueno, este ceremonial, esta procesión que un servidor, pues en compañía de la comunidad venimos haciendo ya desde hace algunos años, pues felizmente este 2025 se va a ver reforzada, se va a ver nutrida por el acompañamiento, por la iniciativa de otras organizaciones ciudadanas. Entonces, pues esperemos que sea una muy anecdótica y muy memorable caminata la que suceda este 26 de julio. Entonces, ahí está el aviso para que nos acompañen, no hay pretexto. Desde el jueves tenemos actividades, las conferencias en el CEPI, el viernes 25 la velación nocturna, ceremonial en el Zócalo, y el sábado 26 de julio desde el alba hasta el anochecer, pues hay danza, hay talleres, hay cantos, hay exposiciones, hay caminata ceremonial y hay develación
oficial del gran monumento mexica frente al Palacio Nacional. Pues bueno, pues ahora sí, comencemos pues esta clase número 25 que se quedó en la sesión pasada en el punto en el que los mexicas llegaron a Ecatepec, al Cerro del Viento, a Ecatepec, y estuvieron allí un tiempo asentados para recibir la bendición, el bautizo o el recibimiento del dios Quetzalcóatl como parte de su pueblo y así adquirir el rango de toltecas. Porque hay que recordar que los mexicas que fundaron Tenochtitlan eran aztecas, pero también ya eran toltecas, justamente por esta consagración que hicieron los mexicas en su llegada a Ecatepec o Ecatepec, en el Cerro del Viento, que es un santuario natural antiguo en honor a Quetzalcóatl. Entonces, la peregrinación mexica empezó en el año 1064. Durante un año los mexicas estuvieron batallando, guerreando contra los huastecas, que fueron todos estos pueblos que se quedaron en Aztlán y que no permitían que el príncipe Mexicli se llevara parte del pueblo azteca en peregrinación para refundar Aztlán. No permitían este éxodo o esta peregrinación, y los mexicas tuvieron que combatir desde su salida de Aztlán, de la última Aztlán, ubicada en lo que hoy es Nuevo México y Arizona. Tuvieron que huir y batallar contra sus perseguidores, los huastecas, los antiguos aztecas, en toda esta zona del norte de México que hoy llamamos Aridoamérica. Y Meshi recompensó a su pueblo valeroso y leal con el nombre de mexicas, nombrándolos mexicas, como muestra de gratitud por haber resistido pues, todas estas grandes pruebas que le significaron el éxodo de los mexicas de Aztlán. Posteriormente, un año después, cuando los mexicas llegan a Tula en el año 1065, ahí se instalan durante bastantes años para cuidar a Tula, protegerla de las invasiones y el saqueo y la prácticamente destrucción a la cual estaba siendo sometida Tula por aquellos años. El mexica llegó a defender a los toltecas, el mexica llegó a salvar lo último que quedaba de Tula tras su invasión a inicios del siglo XI, y allí celebraron los mexicas su primer fuego nuevo de la peregrinación en el año 1091. Luego los mexicas dejaron gente viviendo en Tula, y a la fecha, esos mexicas que se quedaron a vivir en Tula desde el año 1091, a la fecha ahí siguen esos descendientes. Luego los mexicas, un grupo de mexicas salió y visitó otras poblaciones como Zumpango, Atotonilco, Apasco, Acalhuacan, Jaltocán, y desde luego Ecatepec o Ecatepec, donde pues echaron raíces, dejaron asentadas comunidades mexicas para continuar su camino, y allí también realizaron su segundo fuego nuevo en un cerro cercano a Zumpango, como comenté en la clase anterior. Entonces, pues bueno, esto es el resumen muy rápido de las dos clases anteriores. Entonces, una vez que salieron los mexicas convertidos en toltecas del Cerro del Viento de Ecatepec o Ecatepec, pues continuaron su peregrinación hacia Tulpetlac, como ya comenté también. Conocieron allí el arte de los petates, ¿no? De todo este tejido ceremonial, de este tapete sagrado, que es el que usamos para poner las ofrendas, sobre el cual ponemos las ofrendas sagradas en cada ceremonia. Y luego de allí los mexicas en el año 1168 llegaron a un pueblo que hoy es conocido como Cuatitlan, que está justamente también en Ecatepec. Entonces, este pueblo de Cuatitlan, que significa lugar entre las serpientes, los mexicas ahí permanecieron cerca de 20 años. Y la razón de su estancia tan prolongada en este lugar, en Cuatitlan,
Es porque ahí los mexicas, como ya comenté, que venían aprendiendo los saberes de los diferentes pueblos en su gran caminata y peregrinación, el mexica venía escogiendo qué lugares visitaba y en qué años durante la peregrinación, porque el mexica traía la encomienda de Huitzilopochtli y ahora de Quetzalcóatl de reconstruir la Toltecayot, de todos esos saberes toltecas antiguos que fueron destruidos o que fueron dispersados o que estuvieron pues fueron borrados prácticamente de la náhuatl cuando cayó Tula. El mexica reconstruyó todo ese venerable conocimiento tolteca y restituyó el señorío de Tula justamente en estos años que permaneció desde el año 1091 hasta el año 1168 en esta zona tolteca. Y a partir del año 1168, cuando se instala el mexica en Cuatitlan, lo hizo con el motivo o con la razón de adquirir el conocimiento de la elaboración del pulque. Por eso los mexicas estuvieron 20 años en Cuatitlan aprendiendo el arte de crear pulque. Se dice que allí en Cuatitlan los mexicas pues adquirieron el permiso por parte de los señores de Chalco de sembrar unos magueyes que trajeron de aquella comunidad al sur del lago de la Luna, y esperaron 20 años para que estos magueyes crecieran y fueran útiles para producir pulque. Entonces, de allí que también el mexica adoptara dentro de su, vamos a decirlo así, dentro de su identidad, el nombre de Pueblo de la Luna o México Ombligo de la Luna, porque el maguey es una planta lunar en cuyo centro se produce el aguamiel que una vez recogido se convierte en pulque. Y esto es pues el conocimiento de los tlachiqueros, de los tlachiquet, que son aquellos que logran achicar, ¿no?, o concentrar en una gota el poder de la tierra, del sol, del agua, del fuego. Eso es el labor del tlachiquero, el concentrar las energías telúricas y celestiales en una gota del elixir o del aguamiel que sale del centro del maguey. Entonces, el ombligo de la luna, desde luego que es también tiene que ver con el centro del lago de la Luna, donde se sentaron los mexicas y que se convirtió en Tenochtitlan, pero también es porque la luna, para nuestros ancestros mexicas, aparte de ser la original Aztlán, la primera Aztlán o la Aztlán celestial, como ya he comentado, la luna era considerada una vasija, una olla de pulque, y las fases lunares, cuando la luna está menguante, creciente, es luna llena o luna nueva, todas estas fases lunares donde la luna parece estar a veces completa o a veces recortada, en realidad nuestros ancestros consideraban que era la vasija de pulque que se iba vaciando. Es decir, la luna era una gran olla en el cielo, también era así considerada, donde se depositaba el pulque o el meoctli, que es la bebida sagrada de los dioses. Y cuando los dioses consumían por completo ese elixir, pues la luna se vaciaba la vasija, y es cuando nosotros decimos que la luna es nueva, cuando está completamente oscura. Y cuando la luna es llena, es cuando la vasija, que es la luna, está completamente llena de pulque o de meoctli. Y conforme pues se va vaciando, van sucediendo las fases lunares. Esa es justamente la cosmogonía y el por qué también el nombre de México se interpreta dentro de otros significados como ombligo de la luna, por esa cuestión. Porque el ombligo de la luna es también el ombligo, y aquí viene otro significado de México, el ombligo del maguey. El ombligo del maguey, ya lo comenté, es justamente el centro del maguey, de donde nace el pulque. Y el pulque es una bebida
lunar, porque la luna es considerada el gran jarro, la gran vasija celestial, donde es concentrada el pulque o el meoctli, el elixir que beben los dioses cuando están los cielos en fiesta, ¿no? Entonces, ombligo de la luna, ombligo del maguey, pues tiene que ver justamente estos dos significados alternativos o paralelos de la palabra México, cuyo significado original es México, lugar de los mexicas o reino de Meshi Huitzilopochtli. Y ahora bien, el nombre terrenal de Huitzilopochtli, como ya lo he comentado en otras ocasiones, es Mexictli. Y Mexictli pues también se interpreta como corazón de maguey o centro de maguey, pero se refiere al tallo que nace del centro de los magueyes, que hoy llamamos quiote, y que en cuya cima o punta nace una flor hermosa blanca, que cuando florece representa el final de la vida de un maguey. Es decir, la muerte de un maguey es floreciendo. Y justamente ese es el nombre alegórico o metafórico, el significado metafórico de la palabra Mexictli, que es el nombre de Huitzilopochtli, del príncipe azteca Mexictli, justamente representado por un maguey, por el tallo de la planta que crece en el centro del maguey. Entonces, pues de allí estos tres significados del nombre de México, pues justamente era necesario para los mexicas adquirir el conocimiento de la elaboración del pulque, y por eso estuvieron 20 años habitando allí en Cuatitlan, sembrando magueyes, esperando que crecieran para poder usarlos para crear pulque. Ahora, el maguey no solamente sirve para crear pulque, el maguey es una planta, es la planta quizás junto con el nopal y el maíz, las plantas más sagradas de nuestra cosmogonía mexica. Pero el maguey pues también nos da otro tipo de productos muy importantes, como ya dije, pues el aguamiel, que es el ayonecutli, también nos da el menecutli, que es miel, la miel que sale del maguey, que es una miel muy agradable, muy nutritiva. El chinicuili, que son estos gusanos de maguey, que es un alimento, un manjar prehispánico de la náhuatl, que hoy en día pues se sirve en ceremonias y que también pues es platillo gourmet en algunos restaurantes. El iztacuali es el gusanito blanco, ¿no?, que también tiene propiedades alimenticias, nutricionales, y que se usa pues en diferentes cocinas. Y el ixtli, que es una fibra, que es la fibra que se le saca al maguey, con la que se hacen los lazos, los mecates, las cuerdas, que pues hoy en día pues se siguen utilizando en los hogares mexicanos, y que con ese se confeccionaban fibras o telares, vamos a decirlo así, con los que la gente común hacía sus ropas, estos tejidos que llevan el nombre de ayatl, que hoy conocemos como ayates, pues justamente están hechos de las fibras del maguey, del ixtli. Y pues bueno, también se pueden hacer con, con unas fibras más finas que están en el maguey, que es el Mequetzalixtli. Se pueden hacer telas o tejidos con fibras más finas, que es lo que hoy llamamos enequén, ¿no? El enequén pues también es parte de lo que el maguey, la planta sagrada, nos puede dar. Y pues desde luego el meoctli, que también se le dice octli o pulque, este elixir y esta bebida sagrada que nuestros ancestros pues desde tiempos inmemoriales producen. Entonces el maguey no solamente es una planta sagrada, el maguey es un elemento de la naturaleza que nos permite tener vestido, fibras, otro tipo de alimentos como los gusanos que habitan en el maguey. También tenía propiedades para la construcción, ¿no? Las pencas del maguey se usaban para algunos techados. Es decir, el maguey nos da de comer, nos da que vestir, nos da que beber.
Es una planta, al igual que el maíz, es una planta que pues, sirve para el sustento humano, por eso es altamente sagrada. No es una planta meramente de adorno, realmente fue creada, concebida para el sustento humano. Y pues bueno, eh, ahora bien, quisiera hacer aquí una anotación acerca del pulque, porque aunque el pulque es una bebida que los mexicas consideraron sagrada y que aprendieron a elaborarla en este lugar llamado Cuatitlan, no era una bebida de la cual se abusara, ¿no? Hoy en día, pues quizás en este mundo posmoderno, ya la gente pues hace abuso de todo este conocimiento ancestral, pues las plantas sagradas, junto con el pulque y otras bebidas espirituosas, herencia de nuestros ancestros. Hoy en día pues el mundo que ha decaído pues en valores, pues hace un uso inadecuado del pulque. Nuestros ancestros no usaban el pulque para emborracharse. De hecho, no estaba permitido que cualquiera consumiera pulque. Había una edad incluso necesaria para beber pulque. En algunas fuentes se dice que había necesidad de ser alguien mayor de edad y otras tenían que ser incluso alguien mayor de 52 años. Pero bueno, el tema del pulque era un tema sagrado, no era un tema como hoy día, pues ya comenté, se usa de manera lúdica, ¿no? Sin ningún tipo de restricción o respeto. Antiguamente el pulque, como ya comenté, era una bebida sagrada porque era justamente la bebida de los dioses, de las deidades celestes que tomaban de la vasija que es la luna. Sin embargo, una de las deidades regentes del pulque, o el Octli, o el Meoctli, es la diosa Meyahuel. La diosa Meyahuel, que viene justamente de la palabra Metl, que significa maguey, la diosa Meyahuel es la guardiana o la creadora del pulque, y a su servicio tiene a los Sensontotochtli, que son conocidos como los 400 conejos, pero en realidad es la forma metafórica de hablar de los innumerables vicios. ¿Y a qué voy? Sensontotochtli se traduce hoy en día como 400 conejos, que son los guardianes o los sirvientes de la diosa Meyahuel, no Mayahuel, es Meyahuel. Hoy en día se le dice Mayahuel a esta diosa del pulque por malas traducciones o por distorsiones del lenguaje, pero es Meyahuel. Es el nombre correcto porque viene de la raíz metl, que es maguey. Entonces, pues bueno, volviendo a este séquito de sirvientes, de colaboradores, que son estos 400 conejos, en realidad estos 400 conejos se refieren a los innumerables vicios humanos. Por eso en los códices estos conejos están pintados de diferente color, de diferente tamaño, porque se decía que el pulque, el emborracharse, era el promotor o era el origen de los múltiples vicios de la humanidad. Es decir, el alcoholismo, ¿no? El abuso de las sustancias espirituosas, pues te conlleva a cometer innumerables vicios, innumerables errores, productos pues justamente de esta insana alteración de la percepción. Entonces, para nuestros ancestros, el número 400 no se refería, cuando se hablaba en cuestiones sagradas, Senson o el 400, el número 400, en realidad es una forma de decir lo innumerable. Como nosotros hoy en día pues usamos un sistema decimal, es decir, nuestra concepción matemática del mundo posmoderno occidental pues se basa en el número 10 como su base matemática, por eso usamos el sistema decimal. Entonces, cuando nosotros decimos o hacemos la expresión 100 veces te lo he dicho, o ya lo hizo 100 veces he hecho esto, en realidad nos estamos refiriendo a que hemos
hecho en innumerables ocasiones o en repetidas ocasiones un hecho. No nos estamos refiriendo exactamente que dijimos 100 veces algo o que hicimos 100 veces algo. Es una expresión coloquial, ¿no? El decir 100 veces. Bueno, ancestralmente nuestros mexicas y la gente de la náhuatl usaba la expresión o el número 400 con la misma finalidad, porque 400 es la multiplicación de 20 por 20. Y recordar que en el náhuatl el sistema no estaba basado en el 10, sino en el 20. Por eso eran sistemas vigesimales, eran matemáticas vigesimales. Entonces, al igual que el 100 actual que usamos para esta expresión, al momento de expresar algo que es ya innumerable, 10 por 10 da 100. Antiguamente el 400, 20 por 20, se utilizaba para expresar aquello que ya se ha hecho de manera muy repetitiva o aquello que es imposible ya cuantificar. Entonces 400 conejos en realidad se está refiriendo a innumerables vicios. Innumerables por 400. Y ahora, los conejos representaban los vicios humanos. De allí que la deidad Ometochtli pues representa pues la energía de la borrachera, ¿no? La borrachera espiritual. Pero los conejos, nuestros ancestros representaban con conejos los vicios. Hay que recordar que nuestros ancestros, la gente de la náhuatl, los mexicas, todo lo dibujaban, ¿no? El idioma que ellos utilizaban era un idioma ideográfico o pictográfico. Como los jeroglíficos egipcios, nuestros ancestros pues transmitían su conocimiento en un idioma con base a dibujos. Entonces el conejo era utilizado para representar los vicios humanos. ¿Por qué? Porque el conejo es un animal impredecible. El conejo puede saltar en cualquier dirección, en cualquier momento. Por eso está la expresión coloquial de ahí donde salta la liebre. Es imposible saber a dónde va a saltar la liebre. Es imposible predecir el comportamiento de un conejo. Y los conejos justamente se refugian en los magueyes, ¿no? Usan a los magueyes como un refugio natural. Entonces, el hecho de que los conejos estén ligados al maguey y a la actitud errática o impredecible de la gente que está borracha o de la gente que cae en vicios, es por eso que se les atribuye ser los sirvientes o los representantes de los vicios humanos, que son, vamos a decirlo así, las extensiones de la diosa o deidad Meyahuel, ¿no? La señora guardiana del bosque. Y pues bueno, esto quedó corroborado justamente en lo peligroso de abusar de las bebidas espirituosas y en lo peligroso de abusar de las bebidas y plantas sagradas, justamente en el episodio que se sabe provocó la caída de Tula. Como ya he comentado, cuando los mexicas llegan al centro de la náhuatl, Tula ya estaba en decadencia, Tula había sido invadida, debido a que su gran gobernante, Seacatlitopiltzin, se había autoexiliado. Y se había autoexiliado, según el mito, porque había cometido algunas faltas contra su propia ley. Sin embargo, esas faltas que cometió contra su propia ley, las cometió estando borracho. Se dice que hechiceros, enemigos de Quetzalcóatl, de Seacatlitopiltzin, mediante engaños, le dieron a beber pulque, y pues abusó de esa bebida y en estado de ebriedad cometió actos que iban en contra del Atoltecayot. Como castigo y para limpiar su honor y dar una lección ante su pueblo, Seacatlitopiltzin se autoexilió y comenzó una peregrinación que terminó hasta la zona maya, donde los toltecas junto con los mayas levantaron la gran Chichén Itzá, que es una ciudad, un templo antiguo que está justamente a la misma latitud que Tula. Es decir, la Chichén Itzá que está en la zona maya es el santuario tolteca en aquella parte de México, inspirada en la Tula original que está en el centro de México, hoy en el estado de Hidalgo. Entonces, de allí que el uso o el abuso
el abuso del pulque era algo prohibido, porque hasta el gran señor rey de Tula, Seacatl-Quetzalcóatl, cometió un error y faltó a sus leyes y palabras justamente por caer presa del efecto del pulque cuando no se le modera. Y esto pues justamente pues fue el inicio de la caída y decadencia de Tula. De ahí que los mexicas pues justamente tenían esa gran restricción, para que no se volviera a repetir esa trágica historia que culminó con pues la desaparición de Tula, o al menos del esplendor de la antigua Tula, pues fue que el pulque fue restringido solamente para uso ceremonial, solamente para ciertas personas, principalmente la gente anciana, pero su finalidad pues era esa, justamente entrar en comunicación con las energías universales y entrar en comunicación con los dioses. Entonces, por eso en Cuatitlan los mexicas permanecieron 20 años, para generar el pulque, pero también para aprender su uso ceremonial y sagrado. Todo basado en el conocimiento y estudio de la sagrada planta del maguey, el met. Bueno, una vez que terminaron este trabajo los mexicas y aprendieron el conocimiento del maguey, se trasladaron en el año 1188, es decir, 20 años después, porque a Cuatitlan llegaron en el año 1168, se trasladaron en el año 1188, que fue un año 8 pedernal, a el Cerro de la Estrella, hoy conocido lugar dentro de la población de Iztapalapa, y que antiguamente también llevaba el nombre de Huixastepetl, o Cerro del Huizache. Los mexicas se trasladaron a ese lugar, Cerro de la Estrella, porque es el lugar que está al centro de toda la región de los lagos. Y el motivo de ese viaje, o de esa escala, es para que el tercer fuego nuevo de la peregrinación mexica azteca se celebrará justamente allí en el Cerro de la Estrella. El tercer fuego nuevo, de acuerdo a la cuenta sagrada, se tenía que realizar en el año 1195. Es decir, los mexicas llegaron 7 años antes, en el 1188, para preparar todo, levantar un gran templo allí en el Cerro de la Estrella y celebrar el tercer fuego nuevo de la peregrinación. Sin embargo, no contaban los mexicas con que el señor, el rey tirano de Culhuacán, quien controlaba toda esa zona por aquellos años, les prohibió a los mexicas celebrar el fuego nuevo, porque este rey había prohibido todo culto tolteca, y fue justamente pues de los reyes que se apropiaron y tiranizaron a todos los pueblos del gran lago de la Luna una vez que Tula cayó. Este rey de nombre Achitomet pues le prohibió a los mexicas y a todos los pueblos celebrar el fuego nuevo, pues con malas maneras, se dice, corrió a los mexicas del Cerro de la Estrella en el año 1188. No les permitió a los mexicas toltecas celebrar el fuego nuevo en el Cerro de la Estrella. Por eso los mexicas tuvieron que ir a otro lugar en busca de otro cerro importante y prominente o vistoso para preparar la ceremonia del fuego nuevo. Y se trasladaron a lo que hoy conocemos como el Cerro del Chiquihuite, que antiguamente se llamaba Tecpacayotepetl, o estaba en el lugar llamado Tecpayocan, que es un lugar al lado del antiguo señorío de Tenayuca. Entonces, al no contar con el permiso del rey de Culhuacán, Achitomet, los mexicas no desistieron y se trasladaron del Cerro de la Estrella al Cerro del Chiquihuite. Y allí permanecieron durante estos años hasta la llegada del año 1195, año 2 Carrizo,
para celebrar allí el tercer fuego nuevo de la peregrinación. Sin embargo, celosos, envidiosos, rencorosos, hostiles, los reinos de Azcapotzalco y de Culhuacán, al ver que los mexicas no desistieron y que celebraron en el lago de la Luna el fuego nuevo, que ya nadie celebraba y que ya había sido prohibido ese culto, sustituido por los reinos de Azcapotzalco y Culhuacán, y que el mexica estaba recuperando y que estaba reinstaurando en el Anáhuac esa antigua tradición tolteca, pues molestos Culhuacán y Azcapotzalco le ordenaron al señor de Tenayuca, Tenanacacaltzin, si mal no recuerdo el nombre, que les hiciera la guerra a los mexicas e impidiera la celebración del fuego nuevo. Por tanto, allí en el Cerro del Chiquihuite, a mitad de la gran ceremonia del fuego nuevo, ejércitos atacaron a los mexicas. Ejércitos provenientes del señorío de Tenayuca, obviamente obligados por los dos pueblos o reinos dominantes en ese entonces, que eran Culhuacán y Azcapotzalco. Sin embargo, se dice que aunque murieron allí dos grandes príncipes y caudillos mexicas, de nombre Ilhuicatzin y Tecpatzin, de ahí se dice que justamente de ahí tomó el nombre este cerro o esta localidad o este pueblo mexica de Tecpayocan, en honor al príncipe Tecpatzin, que murió en la batalla del año 1195 contra los ejércitos de Tenayuca, obligados a combatir a los mexicas por órdenes de Achitomet, señor de Culhuacán. Pues de ahí viene, se dice, el nombre del Cerro del Pedernal, por la muerte de este príncipe mexica Tecpatzin y Ilhuicatzin, su hermano. Pero a pesar de estas dolorosas muertes y de este pues trágico suceso en el que los mexicas fueron atacados, agredidos a mitad de la gran ceremonia cósmica del fuego nuevo, se dice que los mexicas resultaron victoriosos pese a todo, resultaron victoriosos en esa batalla, y aunque diezmados, lograron realizar la ceremonia del fuego nuevo, al derrotar y expulsar a estos ejércitos que se les abalanzaron, como ya dije, molestos, irritados por el atrevimiento, según ellos, que tuvieron los mexicas de celebrar el fuego nuevo y restaurar la Toltecayot en el centro del Anáhuac, en la región del Lago de la Luna. Sin embargo, pues cuando terminó la ceremonia, los mexicas, pues diezmados, debilitados, aunque victoriosos, buscaban un refugio porque sabían que en ese cerro estaban expuestos y que no podían permanecer más tiempo. Entonces los mexicas se trasladaron a un lugar que hoy conocemos y que antiguamente llevaba ese nombre, como Pantitlán. Pantitlán, que es un poblado al oriente de la Ciudad de México, que es la entrada hacia la Ciudad de México de todas las rutas que vienen de Puebla, ¿no? Del oriente de Veracruz. Pantitlán antiguamente era un lugar donde existía un gran remolino, en el gran lago de Texcoco. Se dice que en ese gran lugar donde los mexicas llegaron a refugiarse, Pantitlán, en este gran remolino, al año siguiente de su llegada se desató una gran peste, una gran epidemia, que pues todavía diezmó más a los mexicas. Es decir, luego de venir de una batalla cruenta contra un numeroso ejército que atacó a los mexicas durante el tercer fuego nuevo en el Cerro del Chiquihuite, luego los mexicas llegaron a Pantitlán y allí pues ese ambiente pantanoso, pues ese lugar pues lacustre, originó que los mexicas se enfermaran. Entonces la guerra y la epidemia pues todavía mermó más las fuerzas de los mexicas, ¿no?
que se dice estuvieron al borde de la extinción. Sin embargo, allí en Pantitlán, que por cierto significa lugar de las banderas, y significa lugar de las banderas porque en torno a este gran remolino que se encontraba allí en esa región conocida como Pantitlán, los lugareños colocaron alrededor del remolino, a una distancia segura, banderas para señalizar, ¿no?, la circunferencia o el perímetro de este gran remolino, que se dice era un remolino que pues era un acceso al inframundo, un portal. Pero pues durante siglos este remolino pues había causado accidentes y decesos de pequeñas embarcaciones que eran arrastradas, jaladas por el remolino, y literalmente se tragaba, ¿no? Se tragaba a las personas, animales, y todo lo que cayera en su influencia era devorada, era comida por este gran remolino. Por eso los lugareños cercaron el remolino con banderas, y de ahí viene el nombre de Pantitlán. Bueno, entonces cuando los mexicas llegaron a Pantitlán, al año siguiente enfermaron de una peste que causó gran mortandad. Se dice que esta enfermedad, una extraña enfermedad que les generaba grietas, llagas en la piel por donde sangraban y a los pocos días morían. Todo esto, esta gran peste, se dice fue detenida por el dios Tlaloc. Y aquí viene un pasaje de la historia muy importante, muy interesante, porque se dice que justamente allí, cuando los mexicas estaban pues en el momento más crítico, en el momento de mayor necesidad, asolados por esta peste y diezmados por la guerra que tuvieron durante la ceremonia del Fuego Nuevo, se presentó entre ellos Huémac, el último rey de los toltecas. Y se dice que Huémac, cuando llegó ahí ante la presencia de los mexicas, llegó con una corona de plumas de quetzal y con un manto lleno de maíz, de mazorcas, de todos los tipos de maíz. Se dice que se le acercó Huémac, que venía con un séquito, y al líder mexica en ese entonces, Toxcoecuestli, le entregó esta corona de plumas y estas mazorcas divinas al líder mexica, y con estas palabras frente al gran remolino, a la entrada del mundo subterráneo o el paraíso de Tlaloc, el tolteca Huémac, último rey de Tula, se acercó al líder mexica, al Cuauhtlatoa de la peregrinación Toxcoecuestli, y le dijo las siguientes palabras: aquí está el mando y también aquí está lo que habrán de comer los mexicas, porque a partir de este momento se acaba el tolteca y comienza el mexica. Este momento cumbre de la peregrinación significó el traspaso del poder terrenal y celestial que ostentaban los toltecas y Tula a los mexicas. Y la explicación de este suceso es que años antes de esta ofrenda que Huémac le hizo a los mexicas, se cuenta que los toltecas fueron visitados por los tlaloque, los sirvientes o los guardianes de Tlaloc, y retaron al rey Huémac a un partido de juego de pelota, porque hay que recordar que el juego de pelota, antes de ser un deporte, pues fue un rito sagrado, con fines oraculares. Y se dice que Huémac aceptó el reto y les pidió a los tlaloques, a los enviados de Tlaloc,
que si él ganaba la partida de juego de pelota, le regalarían los tesoros más preciados del paraíso de Tlaloc, piedras preciosas, plumas sagradas, en fin. Los tlaloques aceptaron y alevosamente o premeditadamente se dejaron vencer. Cuando Huémac se acercó a los tlaloques para exigirles la recompensa o el premio por haber ganado la partida, los tlaloques le dijeron a Huémac que no podían entregarle esas piedras y esos tesoros y esas reliquias sagrados del Tlalocan, esas joyas, y le pidieron que de favor se conformara con unas mazorcas de maíz. A lo cual se dice que Huémac, el rey tolteca, de manera altiva y soberbia, arrojó las mazorcas y le dijo a los tlaloques, enviados de Tlaloc, que no iba a recibir esa recompensa tan simple, que él quería sus joyas, que él quería sus piedras preciosas. Se dice que los tlaloques sacaron, en efecto, unas joyas muy hermosas y se las dieron a Huémac y le dijeron: pues si tanto quieres estas piedras, ahora comerás piedras. Y a partir de ese momento cayó una gran helada que se prolongó a sequía durante muchos años y generó una gran hambruna en Tula. Una hambruna tan cruda y tan fatal porque Tlaloc ordenó que ningún tolteca tuviera acceso al maíz y que todas las cosechas de maíz que hicieron los toltecas a partir... Vamos a esperar que pase la carroza de la sanación. A partir de ese año, tras esa gran ofensa que Huémac le hizo al despreciar al maíz, al preciado maíz, los toltecas padecieron una gran hambruna, una gran sequía, y por eso muchos se exiliaron y salieron de Tula al borde de dejar a la ciudad vacía, que es como la encontraron los mexicas. Entonces, arrepentido Huémac, se dice, fue convertido en un espectro junto con su séquito real y fueron condenados a vagar por la tierra, ya en esta condición como de espectros, hasta encontrar el perdón de Tlaloc. Se dice que arrepentidos fueron los toltecas a sembrar maíz con Huémac al cerro de Chapultepec, porque el cerro de Chapultepec pues es un cerro donde se dice que allí en la cueva de Zincalco, que es donde nos vamos a ver este 26 de julio al amanecer, con el permiso del dador de la vida, pues allí es un lugar donde pues todo lo que se siembra florece. Entonces Tlaloc pues no pudo impedir que brotara este maíz ahí en el cerro de Chapultepec que sembraron los toltecas de Huémac, ya desesperados por no poder comer maíz desde ya mucho tiempo atrás. Se dice que emergió de los manantiales, de los ahuehuetes de ahí de Chapultepec, emergió un tlaloque, un enviado de Tlaloc. Incluso se dice que emergió Tlaloc mismo y se le presentó a los toltecas que estaban sembrando maíz en Chapultepec. Y le dijeron los toltecas: padre Tlaloc, permítenos comer maíz por última vez. Por desobedientes y soberbios perdimos el maíz hace mucho tiempo. Permítenos volver a comer maíz. Se dice que Tlaloc se apiadó de los toltecas y frente a ellos les dobló un ayate lleno de mazorcas y les dijo: coman, pero esta será la última vez que coman maíz. Quedan liberados de esta pena, de este castigo que yo les di, pero ahora ustedes le entregarán a los mexicas la corona de Quetzalcóatl y el poder sobre el maíz. Por eso Huémac se presentó ante los mexicas
ahí en Pantitlán, con el penacho de Quetzalcóatl, que es el mismo penacho que hoy en día conocemos como el penacho de Moctezuma. Esas 222 plumas de esa corona que pertenecieron a Xiacatl-Topiltzi-Quetzalcóatl fueron guardadas por Huemac y entregadas a Toxquecuestli, en ese entonces Cuautlatoa o líder de los mexicas. Es decir, por eso esa frase donde Huemac le dice aquí está el mando y aquí está lo que han de comer los mexicanos, se está refiriendo a la entrega de la corona real del penacho de Quetzalcóatl para que se convierta en la corona real de los mexicas, y que es la misma corona de plumas que los mexicas conservaron hasta la llegada de Hernán Cortés y que hoy en día es el sagrado Quetzalcopili o corona de plumas preciosas de nuestro señor Quetzalcóatl, que comúnmente llamamos penacho de Moctezuma. Entonces, por eso Tlaloc obligó a los toltecas a cederles el poder terrenal a través de la corona de Quetzal y el poder celestial a los mexicas a través del maíz. Sin embargo, aquí quisiera comentar que este episodio donde Tlaloc desdobla ese ayate y del cual caen hermosas mazorcas de maíz de todos los colores, fue en el que se inspiraron pues los continuadores de la tradición mexicas durante el virreinato para el mito de la Guadalupana, donde se dice que Juan Diego, frente al líder de la iglesia Zumárraga, si mal no recuerdo, pues desdobló un ayate y de ese ayate cayeron rosas y quedó dibujado allí la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se dice se apareció en el Tepeyac en el año 1531. Pues ese mito del ayate guadalupano está inspirado justamente en ese mito ancestral del ayate de Tlaloc, donde frente a los toltecas desdobló su manto para dejar caer las mazorcas divinas que les había prohibido sembrar y comer por su soberbia al despreciarlas y preferir las piedras preciosas y las joyas y los tesoros en lugar del preciado maíz, que es el mayor tesoro sobre la tierra. Entonces dejo ese dato para que sepamos de dónde viene esa tradición sincrética de la guadalupana. Viene justamente pues de ese milagro donde los toltecas volvieron a comer maíz por última vez por piedad y misericordia del señor Tlaloc, que desde un ayate les regresó el maíz. Entonces, pues por eso Huemac se presentó ante los mexicas en Pantitlán para entregarles el maíz, para entregarles el penacho de plumas de Quetzal, y por eso al final de su frase dice, aquí se acaba el tolteca y comienza el mexica. A partir de allí, los mexicas se volvieron hijos de Tlaloc. A partir de ese momento los mexicas se volvieron hijos de Tlaloc. Ya eran hijos de Huitzilopochtli cuando Meshi, Huitzilopochtli, los bautizó, les dio su nombre de mexicas en el desierto mexicano, que hoy es Durango, la zona del silencio. Luego en Ejecatepet, en el Cerro del Viento, los mexicas se convirtieron en hijos de Quetzalcóatl, se convirtieron en toltecas, y luego en Pantitlán, con las ofrendas del rey Huemac por órdenes del dios Tlaloc, los mexicas fueron adoptados como hijos de Tlaloc, allí frente al remolino de Pantitlán, que es la entrada al reino de Tlaloc o el Tlaloc. Entonces, pues bueno, ahí queda esta parte muy, muy especial. Pues es una historia pues sagrada, ciertamente. Ya fue en el año 1200 cuando se dio esta ofrenda de Huemac, en un año 7 pedernal, y se dice que Huemac pues cumplió con el castigo, la penitencia, y fue a Zincalco, donde se adentró, y se dice que allí, junto con su séquito de todos estos señores que ganaron la partida del juego de pelota, ahí desaparecieron y fueron liberados de este plano terrenal. Otras fuentes dicen que ahí se suicidó. Sin embargo, pues los años
pues desde la caída de Tula hasta la entrega del maíz y el penacho de plumas de quetzal, pues abarca un espacio de casi 2 siglos, por lo cual pues es imposible que Huemac haya vivido en forma humana o de manera biológicamente haya vivido más de 200 años. Por eso esta otra expresión o versión que habla de que Huemac se convirtió en una especie de espectro, un huehues, así le llamaban también a aquellos personas que quedaban atrapadas en el plano terrenal y que no podían trascender ni al Mictlán ni a la Casa del Sol, se convirtieron en seres cuyo cuerpo era viento y solamente sus cabezas permanecían con forma humana, ¿no? Pero bueno, entonces en el año 1200 los mexicas adquirieron la corona de Quetzalcóatl, que hoy es en día el penacho de Moctezuma, y adquirieron el poder del maíz. Y Tlaloc les dijo a los mexicas que aquel que tuviera el poder del maíz iba a tener el poder del mundo. Aquí quisiera hacer un comentario, porque aunque esto pareciera pues muy fantasioso y difícil de creer, pareciera que sí se cumple, porque mientras el mexica controló la producción del maíz y los tributos de maíz en todo el Anáhuac, pues sabemos que el mexica conformó un gran imperio. Pero hoy en día, quienes controlan el maíz, o acaparan el maíz, mejor dicho, son justamente los dos países que tienen más poder económico militar en el mundo actual, y que son China y Estados Unidos. Hoy en día China y Estados Unidos son los dos países que más producen maíz. Y casualmente, o no, son justamente las dos potencias mundiales en este momento, China y Estados Unidos. Entonces hay algo muy de cierto en esa profecía o en esa advertencia de Tlaloc, que aquel que domine al maíz se hará con el poder terrenal. Si esto lo queremos ver desde una perspectiva más racional o lógica, es obvio que el maíz, quien controla el maíz, pues controla la alimentación del mundo, porque el maíz hoy por hoy es el alimento que más se come en el mundo. Sin el maíz no existirían 7,000 millones de personas. Gracias al maíz es que la humanidad ha podido expandirse y multiplicarse, y ha podido rebasar la cantidad de población a un nivel inimaginable. Ni el trigo, ni el arroz, ni la ganadería harían posible el sustento de 7,000 millones de personas. Es gracias al maíz que la humanidad pues ha logrado este avance poblacional inusitado. Entonces, al tener el control del maíz, que es el alimento más preciado, el alimento que ha salvado a la humanidad del hambre y el alimento que más se come en el mundo, pues es lógico, tiene cierta lógica decir que pues justamente quien controla el maíz pues controla el poder del mundo. Pero bueno, este dato también ahí se los dejo para la reflexión, es un dato muy interesante. Y pues bueno, ya para el año, como comenté, en el año 1200 los mexicas pues adquieren el maíz, se curan de esta gran peste que adquirieron allí en su estancia en Pantitlán, se reconstituyen, se multiplican, el pueblo mexica renace, se robustece gracias a la bendición de Tlaloc, y se trasladan a Malinalco. Malinalco, que es un poblado que está al oriente de la Ciudad de México, al poniente, propiamente en lo que hoy es Estado de México. Este poblado, Malinalco, donde los mexicas tiempo después construyeron el famoso templo monolítico de Malinalco, o templo de los guerreros, Águila, que es un templo astronómico, pero que es el único templo monolítico existente en toda América, obra de la ingeniería mexica. Bueno, en este lugar de Malinalco, los mexicas se trasladaron, ya una vez curados, ya una vez bendecidos por Tlaloc y por Quetzalcóatl, con el Quetzalcopili y con la potestad del maíz, se trasladaron a Malinalco para aprender artes guerreras, porque allí Malinalco antiguamente pues era un lugar peligroso,
rodeado de bosques abruptos, donde pues existían en gran cantidad de predadores de todo tipo, pumas, ocelotes, culebras, todo tipo de fauna peligrosa y también de flora peligrosa. eh, era, era dominada toda esa gran región de lo que antiguamente fue el Valle de Malinalco, que se extendía hasta Chalma, ¿no? Allí pues los mexicas aprendieron artes guerreras, a sobrevivir, ¿no?, a estos grandes depredadores, a estos grandes retos. Sin embargo, pues ahí sucedió también un acontecimiento notable. Se dice que allí en Malinalco, el oráculo de Huitzilopochtli, del príncipe Meshi, que murió durante el primer fuego nuevo allí en el Coatepec en el año 1091, ya una vez Meshi convertido en divinidad, se siguió comunicando con el pueblo mexica a través de su espíritu, del oráculo oculto de Huitzilopochtli que venían cargando los mexicas durante su peregrinación, y les pidió allí a los mexicas que allí dejaran en Malinalco a todos esos mexicas que seguían, pues vamos a decirlo así, que seguían necios a conservar el culto azteca o culto lunar. Por eso en las fuentes se dice que allí abandonaron a una hechicera, a una sabia mexica que decantó en hechicería y brujería, de nombre Malinalxóchitl, que se dice era hermana de Huitzilopochtli. Sin embargo, se están refiriendo que era una dualidad, porque Huitzilopochtli, representante del sol, y Malinalxóchitl, representante de la oscuridad, de la noche, de la luna. Allí Huitzilopochtli, a través del oráculo, el dios Huitzilopochtli le pidió a los mexicas que allí abandonaran en Malinalco a todos aquellos mexicas que aún conservaran el culto lunar o conservaran prácticas hechiceras venidas de Aztlán o del contacto que tuvieron los mexicas en su paso por toda la gran Chichimecatlali. Y pues este acontecimiento de abandonar allí a Malinalxóchitl, pues tiempo después repercutió en lo que hoy es conocido como la batalla de Chapultepec del año 1247, pero bueno, no les adelanto porque eso es parte de la última clase, pero rencorosa y pues obviamente se sintió ofendida Malinalxóchitl y juró venganza contra los mexicas que la abandonaron allí por órdenes de Huitzilopochtli. A su salida de Malinalco, los mexicas en el año 1207 regresaron a Pantitlán y regresaron para allí cumplir con una ofrenda que Tlaloc les pidió, cosa que pues no puedo precisar o no puedo compartir porque es parte de la tradición que hemos pues prometido salvaguardar hasta no encontrar los momentos propicios. Pero allá en Malinalco el mexica preparó una gran ofrenda que después llevó a Pantitlán y arrojó allí al remolino de Pantitlán, haciendo cumplir un mandato y una tarea que Tlaloc les encomendó en el año 1200. Vamos a esperar tantito que pase la caravana festiva de acá. Así es México, no importa dónde estemos, siempre hay fiesta. Somos un pueblo que siempre está de fiesta porque siempre se levanta el sol. Entonces, pues bueno, regresan los mexicas a Pantitlán en el año 1207, entregan su ofrenda a Tlaloc, luego de su estancia en Malinalco, se desprenden de los últimos mexicas que aún conservaban el culto lunar azteca, y ahora sí tienen el permiso, o Tlaloc les revela a los mexicas el lugar donde se encuentra Teotihuacán. Al haber cumplido la tarea y encomienda que Tlaloc les encomendó, allí en Pantitlán les revela a los mexicas dónde se encuentra el lugar donde nació el quinto sol. Porque hay que recordar que Teotihuacán
en aquel entonces, al igual que ahora, bueno, al igual que el siglo pasado o antepasado, pues era un lugar que todavía que quedó tapado. Cuando los mexicas llegan a Teotihuacán, no crean que estaban las pirámides o las grandes Teocalli como hoy en día están destapadas y restauradas, no. Teotihuacán estaba tapado por la maleza, las pirámides estaban cubiertas, estaban escondidas bajo la arena, bajo la tierra, porque los antiguos teotihuacanos las ocultaron. Entonces, no todos los pueblos sabían que existía Teotihuacán en aquel entonces. Intuían que había un lugar sagrado donde nacieron los dioses o donde nació el quinto sol, un lugar donde la cultura madre de la náhuatl floreció y hubo un gran avance científico, filosófico y político, pero toda esa zona de Teotihuacán estaba perdida o estaba escondida a la vista de la gente o de los pueblos que por ahí transitaban en el Valle de la Náhuatl. Tlaloc les reveló a los mexicas el lugar exacto donde estaba Teotihuacán. Y los mexicas continuaron su peregrinación hacia Teotihuacán. Descubrieron las grandes pirámides, el gran recinto, reconocieron el diseño astronómico y sagrado de esa gran ciudad y decidieron permanecer allí algunos años. En el año 1211, al menos estuvieron 4 años los mexicas en Teotihuacán, pero no podían habitar allí en el sagrado centro de Teotihuacán, por lo cual se trasladaron a un poblado, a un lugar cercano que bautizaron como Acolman. Y Acolman, que significa el lugar donde se tuerce el agua, es el lugar donde los antiguos teotihuacanos desviaron el cauce de un río que atravesaba por ahí, desviaron el cauce para llevarlo a Teotihuacán. Es decir, la antigua ciudad de Teotihuacán, en su momento de mayor esplendor, estaba bañada por un río que los teotihuacanos desviaron y que hoy es el conocido como el río San Juan, que justamente atraviesa a mitad de la zona arqueológica de Teotihuacán. Pues los mexicas descubrieron que allí en ese punto, donde los teotihuacanos cambiaron el rumbo del río, allí los mexicas se asentaron y nombraron a ese lugar Acolman, lugar donde se tuerce el agua. Los mexicas permanecieron al menos hasta el año 1211, si no es que más, allí en Teotihuacán, pues estudiando la gran ciudad sagrada donde se originó el quinto sol, entendiendo el propósito de esa antigua ciudad luz, Antiguaztlán, y ahí los mexicas comprendieron, ¿no?, la sabiduría de lo que después plasmaron en su calendario astronómico, porque Teotihuacán es una ciudad que está alineada a muy diferentes astros y momentos astronómicos del sol durante el año. El periodo cenital o de pasos cenitales solares o lo que hoy llamamos la temporada de Tonalnepantla, que va desde el 30 de abril hasta el 13 de agosto, todos estos 105 días sagrados donde el sol se pone en algún punto del cielo en el Anáhuac, que empieza desde el portal de Izapa y Copán y en el sur de Chiapas hasta Chicomostoc, que es el trópico de Cáncer. Todos esos periodos de 105 días, desde el 30 de abril hasta el 13 de agosto, este periodo sagrado ahí está reflejado en la arquitectura de Teotihuacán. Los mexicas comprendieron, ¿no?, comprendieron el diseño sagrado de Teotihuacán, entendieron por qué ese lugar había sido ocultado, escondido, protegido de las invasiones pues de las tribus nómadas que destruyeron Tula, y pues ese fue el gran regalo que Tlaloc les dio a los mexicas para acceder al lugar de Teotihuacán, que por cierto Teotihuacán es un nombre que los mexicas le dieron a esa gran ciudad. Teotihuacán puede traducirse como lugar donde emergen los dioses o lo divino. Sin embargo, el nombre original de Teotihuacán es un misterio. Se dice que quizás el nombre, uno de los nombres que tuvo Teotihuacán antes de que fuera bautizado así fue Tamanchan, que es el lugar donde se yergue el eje cósmico, el árbol florido o el árbol sagrado que representa la conexión del cielo, la tierra y el inframundo.
Pero bueno, el punto es que Teotihuacán, su nombre original es algo desconocido y que ese nombre fue dado por los mexicas que lo descubrieron en el año 1211. Los mexicas durante esos años excavaron dentro de las pirámides de Teotihuacán. Podría decirse que los mexicas fueron los primeros en hacer arqueología en México, porque desenterraron muchos de los tesoros, antiguos ductos o pasadizos que hoy en día la arqueología mexicana pues ha redescubierto. Los mexicas estudiaron a profundidad Teotihuacán durante aquellos años y por eso muchas piezas teotihuacanas se han encontrado en el Templo Mayor, porque los mexicas conservaron y resguardaron esas piezas y las llevaron consigo durante toda la peregrinación hasta la fundación de Tenochtitlan, y esas reliquias teotihuacanas se conservaron en Tenochtitlan por más de 200 años. Entonces el mexica no solamente pisó Tula y adquirió el conocimiento de la Toltecayot, el mexica llegó a Teotihuacán y estudió a la ciudad de los dioses, a la gran ciudad estelar de Teotihuacán, y ahí descubrió todos los secretos que Teotihuacán alberga, y seguramente el mexica en aquel entonces descubrió mucho más de lo que quizás hoy la arqueología moderna ha descubierto al respecto de Teotihuacán. Quisiera aclarar aquí un punto. Pues bueno, cuando yo me refiero a las pirámides, ciertamente pues me refiero a estos grandes monumentos, estos grandes templos monumentales que llevan el nombre de Teocalli o Zacuali en la lengua náhuatl. Pero quisiera hacerles ver a ustedes que Teotihuacán al día de hoy es una ciudad que sigue siendo incomprensible, ¿no?, para la mentalidad posmoderna. Se le atribuye a la pirámide que está al fondo de la calzada de los muertos el nombre de pirámide de la luna, cosa que es totalmente incorrecto. No existe la pirámide de la luna en Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad que fue construida para servir de reflejo del universo. Es decir, es como la huella o el rastro de los cielos plasmada en la tierra. Eso es Teotihuacán. Y su diseño, el diseño de la ciudad de Teotihuacán es el cosmograma universal. La calzada de los muertos, como se le llama hoy en día, a este gran camino que conecta a la mal llamada pirámide de la luna hasta el inicio de donde es el centro ceremonial, todo este camino que cruza por completo a Teotihuacán, en realidad representa al eje cósmico. Esta calzada de los muertos tiene ese nombre, calzada de los muertos, porque allí los antiguos guardianes decían que por ahí transitaban las ánimas, o los espíritus, o las esencias. Pero no se estaba refiriendo a las personas muertas, se estaba refiriendo a las deidades, a los espíritus, a las esencias que recorren el universo a través del eje cósmico. El eje cósmico es el canal o el conducto por el cual los dioses van y vienen de los cielos al inframundo y pasan por el plano terrenal. Eso es lo que representa la calzada de los muertos, por eso lleva ese nombre. Entonces, lo que está al final de la calzada de los muertos no es la pirámide de la luna, es el templo del dios desconocido. Su verdadero nombre debería ser la pirámide del dios desconocido o el templo del dios desconocido, porque al final, en la cima del eje cósmico, está el Topan, la habitación de Dios, es decir, la morada de Dios, la morada de Ipalnemohuani, Moyocoyani, Tonantzin, Totatzin. Allí, en el cielo más alto, en el último cielo, está la habitación, el lugar de Dios, el Omeyocan. Entonces, el diseño de Teotihuacán obedece justamente al cosmograma universal. Y al final de la calzada de los muertos, lo que se encuentra allí no es una pirámide en honor a la luna, es una pirámide o un templo en honor a la morada de Dios. Y la pirámide del Sol, que se encuentra a la mitad de esta calzada de los muertos, representa el Ilhuicat Tonatiu o el Tonatiu Icha, que es la casa del Sol.
ese nombre de pirámide del Sol sí es correcto, ese sí corresponde al cielo o al plano donde está el astro Sol. Sin embargo, allá al fondo está la pirámide del gran creador o del Dios desconocido. Y ese eje cósmico, que es la calzada de los muertos, es partido o es atravesado a la mitad por el río San Juan, que es el río del Tamuanchan, el río que los teotihuacanos desviaron a Yenacolman y que lo hicieron para que a propósito la ciudad de Teotihuacán quedara partida en dos mitades. La parte donde está la pirámide del dios desconocido, mal llamada pirámide de la luna, y la pirámide del sol, y en la otra parte la ciudadela o el templo a Quetzalcóatl y Tlaloc y el Mictlán. Ese río, ya nos están avisando aquí que están muy atentos a esta plática, nuestros queridos camaradas del sincretismo universal. Entonces, ese río que atraviesa Teotihuacán, los teotihuacanos, de manera premeditada, obedeciendo a su diseño de cosmograma universal, lo hicieron cruzar a la mitad de la gran ciudad, porque ese río representaba el río de la existencia. Es decir, ese río representa el límite entre los humanos y los dioses, porque ese río justamente parte a Teotihuacán en dos y de un lado deja a la pirámide del Sol, a la pirámide del Dios desconocido, es decir, los planos celestiales. Y en el otro lado deja al plano terrenal, representado por el templo de Quetzalcóatl y Tlaloc, y a los inframundos. Es decir, ese río separa lo celeste de lo terrenal. La ciudadela de Tlaloc y Quetzalcóatl representa al planeta Tierra, al mundo, porque los regentes o el conocimiento sagrado de este mundo es el maíz, alimentado por la tierra y por la lluvia. Por eso Tlaloc está allí como regente de la lluvia, y ahí está Quetzalcóatl y Zipactli, representando al maíz, el sustento y regalo divino aquí en la tierra, y al plano terrenal formado de las escamas y cuerpo de Zipactli, la bestia primordial que fue derrotada por Quetzalcóatl para crear los continentes y el mundo actual. Entonces, ese es realmente el significado de lo que es Teotihuacán y lo que nuestros ancestros comprendieron de esa gran ciudad. Por eso me atrevo a decir que los arqueólogos mexicas del año 1211 descubrieron muy posiblemente más secretos acerca de Teotihuacán que la propia arqueología moderna. Y la prueba pues es esta continua tradición, esta tradición oral que pues con gusto compartimos en estas clases y que les da, pues les expone aquí ante sus rostros y corazones el verdadero origen y motivo y razón del diseño de Teotihuacán como mapa del universo y el por qué está alineado todo el conjunto y complejo de Teotihuacán a diferentes puestas del sol, salidas de las Pléyades y astros importantes dentro del calendario astronómico o lo que yo llamo o me gusta llamar el modelo del tiempo-espacio de la náhuatl. Pues bueno, queridos amigos, ya nos alargamos un poquito más de la cuenta. Con esto cerramos esta clase número 25, la parte 3 del tema de la peregrinación azteca y la fundación de Tenochtitlan. Espero haber aportado luz y datos útiles para su comprensión de nuestra continua tradición mexica y para que valoremos la amable forma de vida de nuestros ancestros, los primeros mexicanos, a través de sus leyendas, de sus relatos, de su espiritualidad, filosofía, conocimientos y saberes ancestrales. Damos por terminada la clase de hoy con nuestra acostumbrada frase preciada, que es la Ticpac Toquixtinties: la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Agradezco el tiempo prestado, la atención dada a un servidor en esta clase, que damos por finalizada el día de hoy, 21 de julio de 2025, del año 13 Casa,
hoy un día uno agua, inicio de la trecena del agua de la veintena de Huey Tecuilhuit. Y pues desde este hermoso lugar, de este altar monumental a nuestros señores mexicas, aquí a mi espalda nuestro señor Cuitláhuac y nuestro señor Cuauhtémoc, pues agradezco al dador de la vida el permitirme llegar a cada uno de ustedes y los esperamos en la próxima sesión, el próximo domingo, con la confianza de que podamos vernos jueves, viernes y sábado, 24, 25 y 26 de julio, en las fiestas, actividades y gran ceremonial que la Ciudad de México les tiene preparados a todos los mexicanos para que festejemos a nuestros antiguos ancestros, al pueblo mexica, que es el pueblo que resumió y que sintetizó en una sola ciudad todo el conocimiento de 8,000 años de la náhuatl, y que fue el pueblo que nació en el desierto y que renació en las aguas del antiguo lago de la Luna, lugar sagrado, centro de nuestra nación, y que por la eternidad no acabará su fama y gloria en tanto permanezca el